Una breve presentación. Vamos a iniciar el exdiputado César Vega y yo, Nicole Salle, diputada por Identidad Soberana, y quien nos acompaña, coorganizadora, la profesora Rita Rodríguez, que viene en representación de las organizaciones que traen el material gráfico. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar en este evento y sobre todo por el interés en la temática tan particular y tan necesaria para la discusión parlamentaria que es la existencia de granjas de sangre en el Río de la Plata y su discusión indispensable para la prohibición y erradicación de la misma. Muchas gracias. Adelante, vamos a iniciar. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Ahí? Bárbaro. Nuevamente, entonces, agradecerle a Rita Rodríguez, la profesora Rita Rodríguez, por ayudarme a organizar este evento. También queríamos agradecerle a las doctoras que vienen por el Colegio de Abogado, Alejandra Martínez, Florencia Saucedo, gusto. A la doctora Angélica Miotti, ¿verdad?, de Argentina, también en representación de las organizaciones. Aquí el exdiputado, el ingeniero César Vega, quien ha presentado el proyecto que nosotros desarchivamos. Y también al equipo del senador Ojeda, Gisela Duarte, que va a estar también exponiendo el trabajo que están haciendo ellos con respecto a esto. Por supuesto, a toda la ciudadanía comprometida que hoy nos acompaña, también agradecerles el interés. Bueno, nos convoca entonces este espacio de diálogo porque esta es una temática que quedó pendiente del periodo anterior, que se debatió pero que no tuvo un desenlace concluyente, que quedó abierta. Estamos hablando de la sangría de yeguas que se utiliza para la producción de hemoderivados, concretamente la hormona gonadotrofina coriónica equina. Hoy, por suerte, al parecer, da la impresión que tenemos un consenso con varios partidos políticos. Aquí hay parte del Partido Colorado. También el Frente Amplio, en su programa de gobierno, ha manifestado el interés de promover la prohibición de esta práctica. Lo ha manifestado el presidente Yamandu Orsi en público. Entonces, tenemos la confianza de que esto puede ir a buen puerto en esta legislatura. Este es un debate que la sociedad uruguaya tiene mucho interés en poner sobre la mesa. Y hay una controversia científica y ética instaurada a nivel mundial muy importante. Hay informes europeos que se presentaron durante la legislatura pasada en la comisión que hablan de que hay mercados muy exigentes que están cuestionando estas prácticas. Entonces entiendo que desarchivar este proyecto es de alguna forma una medida preventiva también. Desde Identidad Soberana lo hemos desarchivado al principio de la legislatura. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa, o nos preocupa y nos ocupa. Y queremos volver a poner sobre la mesa esto porque toca valores muy profundos. La ética, el bienestar animal, la transparencia del Estado, porque esto se enmarca en una opacidad muy notoria. Y, por supuesto, el rumbo productivo del país. Porque cada decisión que tomamos en materia productiva también es una definición sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Hoy tenemos la ley 18.471 y Uruguay ha avanzado mucho en el reconocimiento del bienestar animal como valor jurídico y social. Nuestra normativa reconoce a los animales como seres sintientes. No es coherente sostener ese principio y a la vez permitir una actividad que está tan cuestionada precisamente por el sufrimiento que implica
a estos seres sintientes. Además, hay algo más. Los países que usan esta hormona lo hacen en el marco de un sistema productivo de cría intensiva. Es decir, se le exige a los animales que procreen más de lo que su fisiología puede soportar. No, este sistema es cruel, es insalubre para los animales y no es ni imprescindible ni insustituible. Hoy también tenemos biotecnología, hormonas sintéticas. A su vez, en la misma comisión en la que se trató este tema, se ha hablado de que en el Uruguay la mayoría de los productores utilizan otros métodos para sincronizar la reproducción. Es decir, nuestro país no puede ser una plataforma de estas prácticas cuestionables. La soberanía no es solo territorial, es moral, productiva y normativa. Dicho esto, quisiera presentar o darle paso al ingeniero César Vega, que nos va a explicar un poco más en profundidad a dónde se pretendía llegar con su proyecto, que es un proyecto que, a mi juicio, tiene muchas virtudes, porque es claro, es directo y establece una prohibición sin ambigüedades, que es lo que necesitamos acompañar. Adelante. Bueno, muchas gracias, Nicole, por la invitación. Tú has hecho una introducción bien acabada del asunto. Yo diría muchas gracias a todos ustedes por interesarse y a la prensa que se interese, que la vez pasada no se interesó. Entonces yo diría de hacer algunos reconocimientos breves. En primer lugar, a Guillermo Massieu. Guillermo Massieu se pasó hablando por CX36 de esto. Así conocimos esto. Y hace muchos años, por lo menos más de 15 seguramente. Nos recordaba la señora 20, nos decía, bueno. A Gabriel Pereira y Alejandro Ferreiro, los únicos periodistas que se interesaron por el asunto, y a todos los que colaboraron, porque habitualmente la gente se piensa que los proyectos son virtud de una pluma, y de los que yo tengo acá, por lo menos el único que es virtud de una pluma es el vinculado a agroquímicos tóxicos, que también todos los que yo presenté corrieron el mismo destino. Y yo si algo puedo hacer hoy acá es aclarar desde mi punto de vista por qué corren con ese destino. Y es por el título bien elegido, porque estamos tocando negocios. En me quedó muy claro, y lo voy a dejar un poquitito al costado durante 2 minutos para que ustedes vean que no es solo este proyecto. Uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas, de lo cual se hablaba ayer mismo, porque tenemos un grave problema con los garrapaticidas y tenemos un proyecto que es el calco para los productos veterinarios y estamos siendo contaminados todos los días por agroquímicos tóxicos prohibidos en muchas partes del mundo. Se estaba repartiendo en una sala allí enfrente, estaba calentito y ya teníamos a la Cámara de Importadores de Agroquímicos por Zoom porque había pandemia, que se opuso con uñas y dientes. Lo más triste para mí fue que la Asociación de Ingenieros Agrónomos hizo lo mismo. Y para este proyecto, que cualquiera que se entere, y nos vamos a enterar porque ustedes van a pasar algunos videos de la tristeza que provoca el sufrimiento de estas hembras y de las otras, porque se usa justamente en criaderos, sobre todo de cerdas, que están por miles y donde el solo hecho de pasear el macho por los pasillos, el solo hecho de pasear los machos viejos por los pasillos, implicaría que
esta hormona se dejara de usar. Prácticamente eso. Pero son costos y esto es un negocio. Después técnica de fractura hidráulica, lo mismo. Nos interpuso el presidente de la República una prórroga. O sea que el fracking en cualquier momento podría estar entre las noticias del día. Manipulación climática en el territorio nacional que se está haciendo, me trataron de loco, cosa que es habitual también. Y a mí el que más me sorprendió fue el de producción de yerba mate, porque para ese no tenían argumentos, pero para mí el peor argumento que había era que algunos de los diputados habían trabajado para una yerbatera muy grande del Uruguay. Con respecto a extracción de sangre de yeguas preñadas destinada a la producción de los hemoderivados, la vez pasada, la ciudadanía lo tiene que saber. Como yo no tengo intenciones de repetir, mi palabra cuenta y vale. El Partido Colorado se opuso con uñas y dientes a este proyecto. Y un querido legislador colorado que ya no está entre nosotros, que presidía la comisión, allí enfrente, me dijo, tal vez un martes o un miércoles, por la mañana, César, vamos a sacarlo de ganadería. Me estimaba mucho él, y yo a él. Y le damos vida al proyecto en bienestar animal, ¿qué te parece? Porque acá yo no le voy a poder dar andamiento. Yo entendí el mensaje. Y lo pasamos a bienestar animal y ha sido uno de los proyectos con más tratamiento en una comisión Y duro tratamiento que me recordaba una directora del INBA que andaba por allí, recuerda bien, y están las versiones taquigráficas. Duros tratamientos. Pero un gran negocio. Y en esta oportunidad, yo con un deseo gigantesco de que salga, pero creo que tenemos que hacer algo en la calle. Ahí está Lara y hemos dicho, ¿por qué no venir con nuestras yeguitas a que coman algo de pasto aquí en los canteros del Palacio Legislativo? Porque si hubiera que hacerlo a esta altura del partido, si Argentina, que tiene el tratamiento de un proyecto como este, lo vota, vamos a quedar solos en todo el mundo provocando este sufrimiento. Para el cual le pedí a los mailos que andaban por acá para caer de sorpresa en el establecimiento de ellos, y obviamente que me dijeron que no, porque podía ser planificada la visita para atenderme bien, ¿verdad? Los diputados hay que atenderlos bien, pero no podía ser, digamos que, de sorpresa. Y acá en la puerta del ascensor entonces me agarra Frati y ahora ustedes lo tienen de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, me dice, presentaste un proyecto para que se elimine la sangría de yegua, no contés con mi voto. No contés con mi voto, porque tengo muchos colegas míos trabajando en ese negocio. Entonces la vez pasada teníamos al Partido Colorado en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que me adelantó que el proyecto no podía prosperar. Y ahora tenemos al Frente Amplio en la oposición. Y por más buenas intenciones que demuestren, porque si no parece que fueran insensibles, y acá no puede haber gente insensible en la casa de la democracia, ¿no es verdad? Todos tenemos que ser sensibles, sobre todo con los animales, porque es moda además. Y no contamos con los votos que de entrada aquella vez teníamos para algunos de estos proyectos, y este en particular, el doctor veterinario Menéndez, de Cabildo Abierto, con el cual en algunos temas en los cuales estuve totalmente solo, cosa que les debe estar pasando a ustedes,
el doctor Menéndez siempre estaba, porque uno le pide al que ve que lo va a acompañar que esté de escudero. Y yo estoy haciendo algunos reconocimientos, ¿verdad? Porque un veterinario se planta en contra de los veterinarios que están en este negocio. Porque así como la Asociación de Ingenieros Agrónomos, yo me le planté y le gané la discusión a la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Dejé pagando a mi profesor de fitopatología en Facultad de Agronomía porque se oponían a que la palabra veneno estuviera en los frascos de veneno. Y a los veterinarios del colegio recién formado les quedó bien claro que bajo ninguna circunstancia podían argumentar a favor de que esta práctica tan lamentable, tan triste para nosotros hacer esto, se siga haciendo, porque hay cosas que no se pueden argumentar. Así que sería una mala noticia la mía, porque yo soy muy pesimista en cuanto a... porque no depende de nosotros, sino que depende de las mayorías. Y las mayorías aparentemente están para mirar lo que le dicta el mandamás de turno del partido y levantan o bajan la mano según lo que dicta el mandamás de turno. Yo algunas veces me terminaba riendo allá enfrente porque le decía, levantá la mano, che, que estás mirando el celular y la están levantando todos tus compañeros. Pero, Nicole, me queda la esperanza de que con mucho trabajo y con lo que también nosotros pudiéramos hacer desde afuera del Parlamento, este proyecto salga en esta legislatura. Para eso hay que prepararse mucho. Les acabo de decir que tienen un enemigo gigantesco de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que expresó lo que él cree que hay que hacer. No sé si más cumplí con el compromiso que me planteaste, porque me pareció que antes de hablar, que ustedes todos pueden ingresar, leer, hay mucho material ahora en internet, ¿verdad? Y que es un negocio. ¿Qué más puedo decir? Lo que intenté es contarles, capaz que lo que no saben y es cómo funcionan algunas cosas acá adentro. Acá, por ejemplo, en esta sala, que estuvo bueno de elegir esta sala, es donde se cocina la economía y donde están sentadas las señoras, se sientan los que después cortan el bacalao. Y esto además tuvo, ahora que lo miro al doctor me recuerdo de eso, porque le gusta hablar de los números, tuvo grandes recortes y exenciones de impuestos, gigantescas, hechas por alguien que como no se puede defender no voy a nombrar, más de una vez, el ministro Astori. Entonces este es un negocio en el cual aparentemente se han comprado voluntades de todos los partidos políticos. Deseando muy buena suerte, la exposición pública que yo no logré, capaz que ustedes lo logran, y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. La exposición pública fue lo que nosotros intentamos y logramos de alguna manera la vez pasada. Hicimos sentir vergüenza a alguna gente que le resbalaban estos temas. Y bueno, y es con exposición pública que creo que se puede lograr algún tipo de resultado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero César Vega. Creo que ahora venimos con las doctoras del Colegio de Abogados, ¿verdad? Las presento, Alejandra Martínez, entonces, y Florencia Saucedo.
Vienen a hablar de parte del Colegio de Abogados. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Creemos que estas instancias son de suma importancia, así que agradecemos a Nicole por la convocatoria y, por supuesto, al Colegio de Abogados, del cual formamos parte de la Comisión de Derechos de los Animales hace varios años y que trabajamos incesantemente en variados temas. Este ha sido un tema del que hemos tratado desde el día 1 que se formó la comisión. Tuvimos la oportunidad de representar al Colegio de Abogados en la Universidad de Buenos Aires, tratando este tema también. Entonces, para nosotros es un honor poder comentar con mucho respeto y fundamentos técnicos los proyectos de ley de prohibición de sangrías de yegua. Para comenzar este intercambio, queremos destacar que en este ámbito que nos encontramos vamos a tratar la sangría de yeguas en tanto una actividad que, como vamos a desarrollar en esta exposición, se encuentra prohibida por la Ley de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Sin embargo, entendemos importante destacar que en tanto se encuentra prohibida a nivel departamental, es destacable tener en cuenta que en 2024, en febrero de 2024, existió la primera prohibición a nivel departamental en Canelones, seguido por Maldonado en el mes de abril de 2024, el cual declaró la prohibición de la actividad en el departamento y a Maldonado como un departamento libre de sangrías de yeguas. Lo siguió Rocha en agosto de 2024 y hace una declaración bastante importante la Junta Departamental diciendo que las prácticas desarrolladas en las granjas de sangre son un síntoma de barbarie y falta de reconocimiento del animal como un ser vivo. Casi simultáneamente, Tacuarembó declara libre de extracción de sangre de yeguas por ser una actividad cruel, inhumana y que coloca a Uruguay entre los 3 países del mundo que permiten esta práctica. En el caso de Salto, si bien no hay un decreto de la Junta Departamental que lo prohíba, se destaca una resolución en donde se comentan los siguientes argumentos. Frente a la problemática del maltrato animal que implican las granjas de sangrías de yegua, se solicita al Poder Ejecutivo y a ambas cámaras legislativas de la República Oriental del Uruguay que se prohíba en todo el territorio nacional la producción de hemoderivados de extracción de sangre de yeguas preñadas. ¿Por qué es relevante para nosotros traer a colación la posición departamental? Porque, bueno, entendemos que no es un posicionamiento inocuo y que constituye una señal política e institucional significativa frente a una problemática de naturaleza, de esta naturaleza que atañe a todo el territorio nacional. Como ya se comentó en esta instancia, César Vega en 2022 presenta el primer proyecto para prohibir la extracción de sangre de yeguas preñadas para la producción de hemoderivados. Y los fundamentos fácticos en que se basa la exposición de motivos tienen en cuenta que es una actividad netamente cruel, con un procedimiento que implica extracciones reiteradas, manejos violentos, inmovilización inadecuada y sin analgesia, generación de anemias severas, infecciones y la muerte. Se provocan abortos sistemáticamente y para reiniciar el ciclo productivo y se desarrolla con una infraestructura mínima y con casi nulo conocimiento de las personas que trabajan en estas granjas y que tienen el manejo de los animales. Es importante visibilizar que en todo momento se trata de una crueldad estructural inherente al modelo productivo de esta actividad. Por eso no hablamos, como bien lo dice en la exposición de motivos de Vega, no hablamos de regularizar esta actividad porque está la violencia intrínseca que conlleva que la única salida posible entendemos que es la prohibición. Desde el punto de vista técnico-jurídico, traemos a colación, como comentará más adelante mi colega, que es una actividad que se encuentra violando la normativa vigente. Por eso la presentación gira en torno a, como les comentaba al comienzo, una actividad
que para nosotros se encuentra de por sí prohibida y sobre la que no hay necesidad incluso de generar nueva legislación, y vamos a exponer algunos de los principales motivos. Los artículos 12, 17, 22 y 23 de la Ley 18471 prevén una serie de regulaciones respecto del bienestar animal que están siendo violadas por este tipo de actividad. El artículo 12 prohíbe el maltrato, el daño o estrés excesivo. Las yeguas preñadas son severamente maltratadas, incumpliendo con el Manual de Buenas Prácticas del Ministerio de Ganadería, que bueno, lo trataremos más adelante, pero entendemos que es bastante inadecuado. Se genera muchas veces muerte innecesaria para este tipo de producción. No debería sobrevenir la muerte a este tipo de actividad productiva y, sin embargo, es una consecuencia del manejo inadecuado. Cabe también preguntarse si habría o si cabría alguna forma de manejo adecuado, en tanto la violencia estructural y sustancial que conforma el fundamento de esta actividad. La prohibición de forzar al animal más allá de sus capacidades es algo que evidentemente sucede en esta actividad, provocando un deterioro grave del estado de salud del animal que lo puede llevar muchas veces a la muerte. En el artículo 17 y 22 de la Ley 18471 hablamos de las competencias del Instituto Nacional de Bienestar Animal. El INBA tiene las facultades para confiscar animales, para suspender habilitaciones y para cancelar permisos. La gran pregunta que se abre aquí es ¿por qué no se ejercen plenamente esas potestades? El artículo 23 de la 18471 trata sobre los agravantes de las conductas que ya nombramos como prohibidas. Azuzamientos con instrumentos, encierros que generen sufrimiento, trabajo más allá de la capacidad del animal, la muerte o mutilación. Lamentablemente todos estos agravantes se dan en la actividad de sangría de yeguas preñadas. Existe también violación de compromisos internacionales. Uruguay es miembro de la OMSA, Organización Mundial de Sanidad Animal, y por lo tanto debe cumplir con los estándares y normas de bienestar animal. Como reacción a las críticas de Europa respecto del manejo de las granjas de sangre, que fue evidenciado por el material audiovisual de Welfare Foundation en 2015, el Ministerio de Ganadería genera este manual que entendemos es bastante inapropiado, inadecuado para el manejo de los animales. Este manual se basa en las 5 libertades, cuando en realidad el criterio más actualizado a nivel científico son los dominios de Mellor, en los cuales se tiene en cuenta no solo el estado físico del animal, sino puntualmente se hace hincapié en el estado mental del animal, cosa que en esta actividad es imposible garantizar. Y también en la exposición de motivos de Vega encontramos un punto muy importante, que es la existencia de alternativas sintéticas. Existen varias alternativas sintéticas de la hormona y incluso desarrolladas por algunos de los propios laboratorios que procesan la gonadotropina. Entonces entendemos que si existe un sustituto eficaz, la afectación del animal no sería ni necesaria ni justificada. Para finalizar esta exposición, comentamos la calificación de la actividad. Hacemos un apartado especial sobre este punto porque ha existido algún tipo de cuestionamiento de si la actividad constituye actividad de experimentación o una actividad productiva de carácter pecuario. Sin embargo, el análisis de la normativa vigente permite advertir que cualquiera sea la calificación adoptada, la conclusión jurídica a la que arribamos es la misma, y que la actividad está prohibida por incumplir la normativa ya vigente. En efecto, si se considera una actividad experimental, tenemos la ley 18611, se observaría un apartamiento de los estándares ampliamente reconocidos en la materia, como es, por ejemplo, el principio de las RRR, reemplazo, reducción y refinamiento de los procedimientos, así como el incumplimiento también de las 5 libertades o de los dominios de Mellor. Y si la actividad es calificada como productiva,
Igualmente resultaría aplicable la prohibición de maltrato del artículo 4 y del artículo 12 de la 18471, porque la norma no establece excepciones en función del carácter productivo de la actividad. Por eso destacamos que, independientemente a la posición que tomemos en cuanto a la calificación de la actividad, hay normativa vigente que se está incumpliendo y de la que podemos hacer una aplicación correcta, siendo innecesario tener que legislar sobre algo que ya está prohibido. Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos ya cursados, tanto a quienes impulsaron esta iniciativa, este evento del cual tenemos que sentirnos realmente orgullosos en este Estado de Derecho, y también al Colegio de Abogados por depositar en la Comisión de Derechos de los Animales ese ámbito específico idóneo donde se discute con amplio rigor académico todas estas temáticas que comprenden la materia de nuestra actuación. Como puede advertirse, la pregunta que hoy nos convoca es en realidad bastante sencilla. ¿Qué opinión nos merece desde la óptica jurídica la práctica conocida como sangría de yeguas? Y nuestra respuesta es bastante cristalina. En el debate público sobre esta actividad pareciera haberse perdido de vista algo que en realidad es fundamental: el interés que todo animal no humano tiene en no sufrir. Y ese interés no es solamente un concepto de raigambre ético o filosófico, es un interés que el propio ordenamiento jurídico uruguayo ha decidido ya proteger. La ley número 18.471 establece un marco de protección del bienestar animal que no distingue ni por especies ni por finalidades económicas. Un acto de maltrato es reprochable independientemente de la especie animal receptora de ese acto, y también es irrelevante a los efectos de ese acto reprochable como maltrato si éste ocurre en un contexto de compañía, entretenimiento o producción. Y esto queda de alguna manera particularmente claro cuando, al observar el artículo 12 del texto legislativo que estamos mencionando, se establece que queda expresamente prohibido maltratar o lesionar a los animales, entendiéndose por maltrato el daño o estrés excesivo que se le produzca. Y adviértase que el artículo 12 incluye también un criterio que desde la óptica jurídica consideramos crucial. Habla de acción injustificada. El criterio crucial es justamente la justificación. Es decir, el derecho no prohíbe toda interacción humana con los demás animales. Y hago ahínco en esto, demás animales, porque a veces los seres humanos parecemos olvidar que también lo somos. Prohíbe aquellas acciones que generen un daño o un estrés cuando no exista una justificación suficiente, si es que en el estadio actual podemos hablar de que hay un sufrimiento justificado. En otras palabras, cuando el sufrimiento deja de ser necesario o justificado, el derecho uruguayo lo considera maltrato y deja de tutelarlo. En el caso de la producción de la hormona gonadotropina coriónica equina, las yeguas, como ya sabemos, son mantenidas gestantes para poder realizar extracciones reiteradas de sangre durante una etapa específica de la gestación, con la, ya diríamos, violencia intrínseca que esta actividad representa. Sin embargo, los aspectos más problemáticos de esta práctica suelen quedar fuera de lo que es el relato productivo. El estrés psicológico al que son sometidas las yeguas, las condiciones de manejo y, en muchos casos, el deterioro progresivo de su estado corporal no suelen formar parte del discurso de la industria, o, como lo plantean, del negocio. Pero cuando se analiza la actividad con rigurosa honestidad, lo que aparece es antagónico. Un negocio que tensiona seriamente los estándares de bienestar animal, una industria de compleja fiscalización y una actividad que para los humanos se presenta como el oro rojo, pero cuyo precio son 2 vidas vaciadas, la de la yegua que muere agonizando y la del potrillo que nunca nace. Además, no podemos desconocer ni olvidar que desde el punto de vista formal, la información pública disponible revela múltiples irregularidades en el funcionamiento de los establecimientos, por solo mencionar algunas: inexistencia de planillas de eutanasia, ausencias de registros impresos de interrupciones de gestación, controles sanitarios desactualizados, bebederos, comederos sin posibilidad de limpieza sencilla, ausencia de sombra, por mencionar algunos. Adicionalmente, muchos de los informes existentes se basan en alegaciones verbales de trabajadores de las propias empresas abocadas a esta actividad, todo lo cual, obviamente, bajo una lectura razonable, lleva a una conclusión que nosotros desde la óptica jurídica entendemos simple. La ausencia de constatación directa por parte de los funcionarios que elaboran estos informes no es prueba de inexistencia de maltrato, sino una evidencia de las dificultades de fiscalización de esta actividad.
Hace instantes mi compañera traía a colación algunos lineamientos sobre si esta actividad es de carácter experimental o pecuario. Y es en este punto donde suele aparecer una de las mayores objeciones que recurrentemente se plantean cuando uno empieza a discutir críticamente sobre este tema, que es justamente que esta actividad forma parte de la producción y por tanto no puede ser considerada maltrato. Es un argumento que no resiste al menor análisis jurídico. El propio artículo 4 de la ley número 18.471, que establece que incluso en actividades productivas deben utilizarse procedimientos que no ocasionen sufrimiento innecesario. Esto significa que el contexto productivo no elimina la obligación de respetar el bienestar animal por el simple hecho de que la producción no es un espacio libre de derecho. Y aquí llegamos a otro punto que a nuestro juicio resulta determinante, que es que durante muchos años se sostuvo que la producción de la hormona ESG requería necesariamente apelar a yeguas gestantes. Hoy sabemos que eso no es así. La ciencia ha desarrollado métodos de producción de gonadotropina recombinante sintética obtenida mediante ingeniería biotecnológica en laboratorio y esto modifica completamente el análisis jurídico. Porque si el objetivo productivo puede alcanzarse sin utilizar animales y sin generar sufrimiento, entonces el sufrimiento que antes se consideraba inevitable deja hoy de ser necesario. A veces se plantea también que esta alternativa sintética no tendría la misma eficiencia que la hormona gonadotropina coriónica natural, pero ese argumento tampoco es decisivo desde la óptica jurídica. La ley no exige que la alternativa sea idéntica en términos de rentabilidad o eficiencia. Lo que exige la normativa es que el sufrimiento animal no sea injustificado. Cuando existe una alternativa viable que evita ese sufrimiento, sostener la práctica más lesiva deja de estar jurídicamente tutelado. En términos de competencia fiscalizadora de los eventos de maltrato que indiscutiblemente se ejecutan en esta actividad, cabe recordar que por el artículo 160 de la ley 18.834, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene en su arbitrio la regulación y el control de cumplimiento de las normas de bienestar animal de los animales de especies productivas dentro de la cadena agropecuaria, lo cual no quita que otras instituciones pierdan su rol en la materia. En efecto, la ley número 18.471 establece un sistema de protección que atraviesa a todas las especies y cuya finalidad, según lo prevé su artículo 1, es la protección de todos los animales en su vida y en su bienestar. En esa arquitectura institucional que plantea la ley 18.471, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, INBA, cumple con una función rectora transversal por imperio del inciso final del artículo 16 de este instrumento legislativo, lo cual no excluye especies de su órbita de competencia, sino que lo que hace es dejar por fuera las tareas que ya fueron previamente asignadas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como puede apreciarse, estamos ante una exclusión de carácter funcional, no una ontológica basada en especies, y por ende, el bienestar animal sigue siendo un bien jurídico que atraviesa todo el sistema estatal, incluso en ámbitos productivos. Por eso, ante las situaciones de maltrato que se generan en esta actividad, en este negocio que nos convoca, el INBA mantiene competencia más que suficiente para intervenir, coordinar políticas públicas y garantizar el cumplimiento de la ley número 18.471, instrumento legislativo creador de este sistema transversal, donde distintos organismos actúan, o al menos deberían actuar, de forma multi e interdisciplinaria para garantizar justamente los fines de la ley, la tutela efectiva del bienestar de todos los animales. Como hemos intentado de alguna forma compartir con ustedes en el día de hoy, no podemos desconocer que Uruguay ha decidido a través de su normativa vigente reconocer el bienestar animal como digno de protección. Un bienestar animal que no distingue de especies ni intereses económicos y cuyo postulado es cristalino. Cuando el sufrimiento es innecesario, se genera jurídicamente el maltrato. Hoy sabemos con absoluta certeza que el sufrimiento que genera la sangría de yeguas puede evitarse. El debate entonces no es si necesitamos una nueva ley para prohibir la actividad. El verdadero y genuino debate debería ser si estamos dispuestos como sociedad a aplicar con coherencia y rigor la ley que ya tenemos. Muchas gracias.
damos paso ahora a la diputada Giselle Durán, que en este caso va a presentar en representación del proyecto presentado por el senador Andrés Ojeda de prohibición de las sangrías de yeguas a nivel del Senado. Gracias, Giselle. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las organizadoras, a Nicole, a Rita, por darnos la posibilidad, y especialmente al senador Andrés Ojeda, porque en esta oportunidad me dio la grata posibilidad de hablar en nombre de él. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por haber confiado en este proyecto, impulsado y obviamente de alguna manera tomando como base el proyecto del exdiputado César Vega y haberlo plasmado dentro de un programa de gobierno, un poco a contrapelo de lo que tú decías. Lamento que en la administración pasada hayas tenido algunos devenires en relación a legisladores de nuestro partido, pero bueno, hoy, y es histórico, en el Partido Colorado tenemos en nuestro programa de gobierno la presentación, o sea, donde se plasmó que es algo fundamental para nosotros, prohibir esta actividad y por si esto no fuera representativo, inmediatamente que el senador Ojeda asumió, al mes de asumir presentó el proyecto de ley. Así que me gustaría comentar un poco sobre eso y por otro lado también agradecer a la doctora Gabriela Iribar, que lamentablemente hoy debería estar sentada aquí, pero bueno, tuvo un pequeño problema de salud, o sea que también agradecerle a ella que trabajó mucho en el proyecto. Y bueno, ¿por qué para nosotros, o particularmente para mí, es muy significativo que este proyecto de ley haya sido plasmado en un programa de gobierno del Partido Colorado? Porque si nos vamos un poquito hacia la historia, si vamos hacia el contexto político, lo que ha significado el Partido Colorado a lo largo de la historia de nuestro país, ha sido un partido protagonista de grandes cambios, un partido vanguardista de transformaciones en el país y siempre estuvo pro a la defensa de los derechos y de la protección a la vida. Por eso para mí es muy importante que por primera vez en la vida, dentro de un programa de gobierno, esté plasmado este proyecto de ley. Después, ¿qué puedo contarles respecto a la conocida práctica como sangría de yeguas o granjas de sangre que en definitiva creo que todos sabemos? Yo lo resumiría como para no entrar directamente en cómo se hace el proceso, a qué se aplica. Yo lo resumiría con 3 palabras. Un proceso cíclico donde se preña las yeguas, se les extrae sangre para extraer una hormona y se les hace abortar. O sea que eso es algo repetitivo, cíclico, una y otra vez. Mínimamente son 2 veces al año que se le hace. Obviamente eso dependerá un poco del manejo que se haga dentro de estas granjas, pero claramente, y bueno, lamentablemente no está Gabriela para explicarlo desde la óptica del sufrimiento, que en definitiva padecen esos animales, pero ¿cuándo termina ese ciclo reiterativo? Y bueno, termina una vez que el animal deja de ser sujeto a volver a quedar preñado. ¿Y cuál es el destino final, más allá de todo ese proceso tristísimo y doloroso que padecen estos animales? Bueno, una vez que no sirven más para la producción y terminan en un matadero. Todos conocemos, sabemos que aquí está prohibido el consumo de carne de caballos, pero bueno, lamentablemente en el exterior no. Entonces, esos animales sufren, padecen un proceso cíclico y bueno, y después su final es en un matadero. Pero bueno, en relación, si hay alguien que tiene alguna pregunta en cómo es el proceso, yo no tengo inconveniente de responderla, pero me parece que no, entrar en detalles en el proceso no tiene como mucho sentido. Entonces, yo me quería centrar básicamente
en que esté más allá de un debate económico, que por supuesto lo dice el título de lo que nos convoca, es un debate ético, porque hasta dónde vamos a permitir que una actividad económica deje o permita pasar determinados límites. Como sociedad no deberíamos de permitirlo. Entonces, estamos hablando de un sufrimiento como un insumo para una industria productiva, que como bien decían los expositores presentes, en definitiva, no hay manera de sostener que a través de un maltrato eso genere una actividad económica. Más allá de todo lo que ha avanzado la ciencia, que por suerte tenemos la ciencia que avanzó, las sociedades han avanzado. Entonces, si tenemos hoy por hoy determinadas herramientas biotecnológicas, como la hormona recombinante, que se podrá discutir o no la eficiencia o la no eficiencia. Yo a veces hablaba con algunos veterinarios y les decía, ¿pero por qué si tenés una recombinante que la producís? O sea, una hormona recombinante es algo que se produce en un laboratorio sin necesidad de hacerlo de forma natural. ¿Por qué no utilizás esa hormona derivada de un laboratorio? ¿Cuál es? Ah, bueno, pero no es lo mismo, como bien decían, la eficiencia. ¿Cómo que no es lo mismo la eficiencia? Explícamelo. Bueno, a mí me pagan por preñez. Entonces, ¿qué significa que se le pague a un veterinario por preñez? Es que el veterinario no tiene que ir 4 o 5 veces a ver si efectivamente la yegua preñó. O sea, todos sabemos que a veces para inducir el celo se le da determinada medicación. Entonces el veterinario, en lugar de ir una vez, preñar, constatar a los 14 días mediante una ecografía que el animal quedó preñado, probablemente con la recombinante, según dicen ellos, capaz que tiene que ir 2, 3, 4 veces más. Entonces ahí entra otra parte de ineficiencia económica, porque al veterinario se le paga por preñez, y si la preñez surge inmediatamente que se hizo el servicio de la yegua, fantástico, pero si el veterinario tiene 4, 5 y 6 veces más para constatar esa preñez, bueno, en definitiva también, además de termina siendo antieconómico para la persona responsable de la preñez. Eso por un lado. Y después, otra cosa que quería hacer hincapié es que durante décadas se ha dejado el tema de bienestar animal a un lado. ¿Por qué? Porque, bueno, antes los animales eran como un insumo productivo, pero por suerte hoy en el siglo XXI, un poco como decía César, puede ser que sea moda. Desde mi punto de vista no es moda, sino que no es ni moda ni tendencia, sino es algo que llegó para quedarse. O sea, el bienestar animal es algo que es totalmente transversal, debería de estar en la agenda de políticas públicas, no tendría que ser ni discutible, no debería de voto porque es de este partido, o sea, no debería existir, o sea, debería haber un consenso entre todos los partidos, entre todos los sectores políticos, para que este tipo de leyes, bueno, o como decían las doctoras bueno, si es la 18.471, que sea esa, pero aplicarla, y que en definitiva no es solo aplicar, sino controlar y que haya voluntad también política para fiscalizar como corresponde. También por ahí comentaban que bueno, a veces no es tan sencillo llevar este tipo de proyectos porque, bueno, hay determinados intereses personales. A mí particularmente no me consta, pero evidentemente algo detrás hay, porque si no, ¿quién puede discutir en qué persona, como decían, disfrute que el maltrato animal sea algo naturalizado? Yo me niego a naturalizar el maltrato como en función de una práctica productiva, o sea, no, es inaceptable. Después, por otro lado, yendo un poco a las hormonas recombinantes, teniendo ese tipo de esos avances tecnológicos, la pregunta ¿es necesario que sigamos permitiendo este tipo de abusos? Desde mi punto de vista, no. No hay forma que podamos aceptar eso. Después, respecto a otros intercambios que a veces surjan, bueno, pero Uruguay es un país productivo. Uruguay es un país agropecuario. Sí, por supuesto. Uruguay es un país agropecuario. Entonces, ¿por qué debería de ser antagónico? ¿En dónde
¿Por qué lo agropecuario no puede ir de la mano de una producción sostenible, por ejemplo? No son antagónicos, no son opuestos. Tenemos una oportunidad histórica para hacer de este tipo de actividades, este tipo de producciones, hacerlas sostenibles. Entonces, no es ganadería versus maltrato o ganadería versus bienestar animal. O sea, son perfectamente complementarias y hacia ese lado es donde va el mundo. Después, respecto de otra cosa que es no menos importante, la imagen de Uruguay al mundo. ¿Cómo quedamos? Porque el mundo entero nos está observando tras esta práctica. Es inadmisible que solamente 2 países, y entre ellos latinoamericanos, permitan este tipo de actividades. Tenemos la posibilidad y la oportunidad de cambiar. Tenemos la oportunidad, como bien decía César, de que este proyecto salga y no esperar que lo saque Argentina y nosotros terminar ser los últimos en el mundo. Digo, creo que no es lo que nos enorgullece a nosotros como países, como ciudadanos de un país que nos vean de esa manera en el mundo entero. Entonces, ese no es un dato para omitir. Entonces, para mí ahí, en este punto, la pregunta es muy clara. ¿Queremos ser los últimos en cambiar o queremos liderar el cambio? ¿Queremos tomar el ritmo, el timón y liderar el cambio? Yo entiendo que no podemos quedar rezagados en los estándares de bienestar animal y en la ética productiva, mientras el mundo avanza hacia esa dirección. Uruguay puede seguir justificando esta práctica por la razón que sea, o puede decidir progresar, puede decidir ir hacia la vanguardia y liderar este tema. Por otro lado, Uruguay en esta situación tiene la oportunidad de hacer lo correcto, ponerse al lado correcto de la historia. Se trata, como bien decían también, de elegir qué tipo de país queremos, qué tipo de país productivo queremos. Si un país productivo que vaya de las manos de los estándares internacionales, que por ahí también nombraron las 3 R's de la Unión Europea, cumplir con los organismos a los cuales también pertenecemos internacionalmente, o, bueno, seguir mirando hacia el costado y permitir este tipo de prácticas. Y un poco como para invocar también a la historia del Partido Colorado, buscando la génesis de nuestro partido, me gustaría invocar a una frase atribuida al expresidente José Valle Ordóñez, que data del año 1912 en el diario El Día. Y lo voy a leer textual. Si hay hombres que no sienten en su conciencia los deberes de humanidad que obligan al respeto y protección de los animales, es justo que la sociedad vele por ellos. Es una frase muy fuerte y es una frase que representa el pensamiento humanista que promueve la intervención del Estado para proteger a los más débiles. No es solamente la justicia social a través del ser humano, es la justicia social de todo animal indefenso o todo, ya sea ser humano o animal que esté en condiciones de inferioridad. Y eso es ser humanista. Y esta frase, por eso cuando la leí me pareció muy importante traerla a colación, porque eso representa también parte de nuestro Partido Colorado. Y un poco como para cerrar la charla de hoy, hay algo que me quedé pensando los otros días o mientras armaba un poco la exposición, es ¿qué le vamos a responder a las generaciones futuras cuando nos pregunten qué pasó con esto? No nos van a preguntar cuánto produjimos, cuánta sangre produjimos, cuánto plasma, cuántas hormonas, cuántos cerdos, vacas, en fin, ovinos, caprinos, sincronizamos sus celos para hacer más fácil, más intensiva la ganadería. Nos van a preguntar si nosotros supimos de esa actividad, ¿qué hicimos? ¿Qué vamos a responder? ¿Que miramos por un costado? La verdad que es algo que deberíamos de pensar.
no solo quienes estamos aquí presentes, sino todos los legisladores que en algún momento tengan que analizar este proyecto de ley. Entonces, como para terminar, me gustaría dejar sentado que más allá del debate técnico que pueda darse, este es un límite ético que no deberíamos de pasar. Y antes de cerrar, me gustaría sí comentar, no todos los artículos, pero sí los primeros 2 o 3 artículos del proyecto de ley que presentó el senador Ojeda, como para que porque después seguramente que han sido inspirados también en el proyecto de Vega. Y, por ejemplo, los primeros 3 artículos que me parecen como los más importantes, se los voy a leer textual. Prohíbase en todo el territorio nacional la extracción de sangre de yeguas preñadas destinada a la producción de gonadotropina cariónica equina, SG o PMSG, como le quieran llamar, o cualquier otro hemoderivado con fines productivos, reproductivos, industriales o comerciales. El artículo 2 dice: prohíbase la producción, importación, exportación, comercialización, distribución y uso de gonadotropina cariónica equina obtenida a partir de la extracción de sangre de yeguas preñadas. Y el artículo 3 queda expresamente prohibida cualquier práctica que implique la interrupción forzada de la gestación de las yeguas destinadas a la producción de hemoderivados, en particular al aborto inducido por métodos manuales o mecánicos. Después el resto de los artículos habla básicamente de cuáles son los organismos competentes para regular y para hacer cumplimiento de esta ley, que son el INBA y el Ministerio de Ganadería. Y por supuesto que también hay un artículo, es el artículo 5, donde se establecen determinadas sanciones o multas, inclusive suspensión de habilitaciones para quienes incumplan esta ley, y por supuesto la confinación de los animales. Eso un poco como para comentarles respecto al proyecto presentado. Y como para cerrar con la intervención, porque no lo quiero aburrir más, quiero dejarles una pequeña reflexión. Hoy sabemos que sienten, hoy sabemos que sufren, hoy sabemos que es evitable. Entonces, la pregunta deja de ser técnica, ya pasa a ser moral. Cuando el sufrimiento es evitable, permitirlo es elegirlo. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo. En este caso, la presentación corresponde que la haga desde mi rol de representante de las protectoras de animales en el directorio del Instituto Nacional de Bienestar Animal, con toda la responsabilidad que eso implica para la sociedad civil, pero también como parte de un directorio de un instituto nacional que debería estar tomando cartas en el asunto de una temática tan particular. Voy a dar en primer lugar la palabra a mi compañera, la doctora Angélica Miotti, que viene desde Argentina en representación de la campaña internacional para el Río de la Plata por la prohibición de las granjas de sangre. En mi caso, soy representante para Uruguay de esta campaña, que está liderada por ONGs internacionales de Alemania y de Suiza, y que lleva un gran trabajo realizado de investigación en nuestro país, con varios documentales que nos han demostrado lo que implican las granjas de sangre. Quiero agradecer también especialmente a la jueza Elena Liberatori, que hoy nos acompaña también desde Argentina, y expresar que la sociedad civil tiene una gran gratitud, en este caso, por la organización de este evento que hemos logrado hacer conjuntamente con la diputada Nicole Salle. Muchas gracias, diputada, por la generosidad también de poner a disposición este rol para una discusión tan importante para los demás animales. Doctora Miotti. ¿Ya está? Buenas tardes. Bueno, para mí buenas tardes, más que buenas noches. Antes de empezar, quería contarles que siento un poquito de vergüenza, porque en Argentina esto es imposible que suceda. Uruguay tiene una oportunidad histórica realmente de cambiar el destino de una especie
por la cual se vanagloria. Argentina y Uruguay, más allá de que todas las especies animales y cada individuo en ellas son importantes y valiosos en sí mismos, los equinos, tanto en Argentina como en Uruguay, son honrados, supuestamente vanagloriados, y bueno, parece que estamos haciendo todo lo contrario. Uruguay tiene la posibilidad de cambiar eso, esto en Argentina es imposible, ahora les voy a contar resumidamente, así que siento por un lado orgullo, gratitud, Rita, por haber organizado junto a la diputada Nicole, muchas gracias a las personas que están aquí también. Si yo tendría que hablar, que no lo voy a hacer, pero si tendría que hablar de la crueldad a las que son sometidas estas yeguas en las granjas del horror, porque más que granjas de sangre son granjas del horror, y sobre el rol que tiene el derecho, las leyes y los operadores y operadoras del derecho, que acá somos varios y varias, podría estar toda la tarde, pero como se me convocó para resumir lo que sucede en Argentina, me van a sobrar los segundos. ¿Y por qué recurro a esta ironía? Porque en Argentina hay casi una nulidad con respecto a, sobre todo en este clima de época que está transcurriendo en mi país, tenemos, por ejemplo, una escasez rotunda de información. Tenemos muchos pedidos de información pública basados en nuestro derecho constitucional de acceso a la información pública. Se nos retasea información, se nos da información incompleta, información equívoca, parcializada. SENASA, por ejemplo, es una vergüenza. SENASA es una vergüenza. Otros ministerios se pasan la pelota uno con otro, el otro no responde, hay que meter un pronto despacho y el desgaste que hacen a nuestros derechos constitucionales es realmente grave. Pero no es solamente los organismos del Poder Ejecutivo, no hablo de un gobierno en particular ni de una administración pública en particular, sino en general, no son los únicos que terminan condicionando nuestros derechos, sino también los principios generales del derecho, y de eso me voy a enfocar un poquito, sino que también lo son nuestros legisladores. Si yo les dijera que de los 330 casi legisladores, diputadas, diputados, senadores y senadoras nacionales que tenemos en Argentina, todos y cada uno fueron convocados a una reunión virtual. Si yo les pregunto cuántos nos respondieron en una campaña binacional para presentar un proyecto de ley, si yo les digo 8, ¿me creen? 8. De los cuales 3 nos dieron reunión y de los cuales ninguno continuaron la iniciativa. Es una vergüenza. A mí realmente me avergüenza la situación. Los controles que hace SENASA nombraron, me parece que mis colegas del Colegio de Abogados, de la Comisión de Bienestar Animal, ¿se llama así la comisión? ¿O de Derecho de los Animales? De Derecho de los Bien, Animales. Que también me enorgullece, en Argentina fue paulatinamente desapareciendo las comisiones de derecho animal. SENASA, por ejemplo, tiene que hacer controles, no hace los controles que debe hacer, avisa antes de ir y de repente no denuncia ningún tipo de irregularidad en estas granjas del horror. Ningún tipo, cuando tenemos todo perfecta e inequívocamente documentado. SENASA no detecta ninguna irregularidad y avisa antes de ir a controlar, por supuesto. Y como mucho, va una vez al año si tienen ganas. Pero no es solamente eso, sino que también me avergüenza muchísimo el rol, por ejemplo, de las fiscalías. Colegas en Argentina han denunciado penalmente los casos de maltrato animal, en este caso de la empresa Sintex, una investigación que venía por los carriles como se debe hacer una investigación. A los fiscales no se les pide que amen a los caballos ni a los animales, se les pide que ejerzan su rol de funcionario público, como los legisladores. Una investigación que venía bien, que venía normal, que venía haciendo lo que tenía que hacer. De repente, de la noche a la mañana, se archiva, se desestima, pasó a la jueza, volvió, todos esos líos que tenemos en nuestra profesión. Y de repente el fiscal dijo, no hay delito, lo desestimo porque, bueno, así se tratan los caballos en el campo. A mí me parece tan peligroso, tan vergonzoso que un fiscal determine eso. ¿Y por qué se hacen estas denuncias? Porque en Argentina tenemos una ley que, si bien no prohíbe las sangrías de yeguas, tenemos una ley de protección contra actos de maltrato y crueldad. Es una ley penal nacional. ¿Saben de qué año es? De 1954. O sea que los legisladores de mi país de 1954, en proporción, no han podido ser superados
hasta el día de la fecha. Esos legisladores, y hablo en masculino porque eran todos varones en esa época, en 1954, determinaron sin lugar a duda que los animales eran víctimas. Y hoy, en nuestros debates, no podemos superarlo. Es que realmente me avergüenza. Los legisladores de mi país, no solamente los actuales, los anteriores también me avergüenzan muchísimo. En Argentina existen 3 o 4, perdónenme la información un poco retaseada que les traigo, pero es que no hay mucha información por lo que les contaba. Tenemos 3 o 4 establecimientos que explotan y torturan yeguas para la producción de hemos derivados, pero hasta ahora nos consta que una sola los utiliza para la producción de esta hormona, la PMSG. Los demás no tenemos la información porque no nos la dan. Probablemente también realicen esta hormona o no, pero la explotación de la yegua para hemoderivado está. No es solamente Sintex, tenemos 2 o 3 más. También les voy a reconocer que desde Argentina seguimos viendo a Uruguay con un poquito de envidia con todo esto. Realmente con admiración y con envidia, no solamente porque la denuncia en la sociedad ya está instalada, no hay persona en la sociedad que apruebe. Y yo me pregunto si legisladores y legisladoras no trabajan para la sociedad. Y si la sociedad entera está en contra de esta violencia, pues entonces habrá que escucharla de la manera que corresponde. En Argentina la sociedad se está despertando. La Argentina no puede creer que pase esto con yeguas. No lo puede creer. No, realmente no puede creer que existe esta explotación y le cuesta mucho creerlo para poder denunciarlo. Pero se está despertando. No así los legisladores y las legisladoras. Y ojalá Uruguay siga adelante con esto para mí, que se esté dando este debate en este lugar. No es un tema menor, no es una nimiedad en lo absoluto, al contrario. Argentina, como les decía al principio, es imposible que se dé este debate. Me voy muy, muy orgullosa de haber estado acá y ojalá Argentina se sienta avergonzada institucionalmente por su calidad paupérrima. Para debatir los proyectos de protección animal, siempre usa la falacia que hablábamos con Rita esta tarde, de la sábana corta del derecho, lo cual es mentira. O tapa la cabeza o tapa los pies, y a veces no la creemos, y eso es completamente mentira. Es completamente una falacia para no ponerse a trabajar también por los derechos de los demás animales, porque claramente somos animales. Ojalá que Argentina también se contagie, porque lo ético contagia. Pero bueno, somos como un país medio soberbio, me parece, y creo que Uruguay puede darle una lección a Argentina y ojalá que así sea. Queda en manos de los legisladores y legisladoras. Debemos asumir una buena vez que la cuestión de los demás animales, en este caso de las sangrías de yeguas o de las yeguas preñadas, no es una cuestión ni personal, ni de un sector sensible, que por lo general se asocia a mujeres, ni una cuestión de moral privada. La cuestión de los animales es una cuestión política. No necesariamente partidaria, pero es una cuestión política y hay que elevar el debate como lo estamos haciendo en esta oportunidad. Los derechos de los demás animales no son de segunda. Los demás animales no son ciudadanos de segunda categoría, aunque hasta el día de hoy los hayamos enmarcado en esa categoría. La vida, la libertad y la dignidad de los demás animales, además de ser una cuestión pública y de justicia universal, hace a la coherencia de los sistemas jurídicos y normativos. Porque ¿qué es el derecho? Es la protección de los más débiles, es la protección de los más vulnerables. Y si no legislamos y no trabajamos en contra de la violencia, es que la estamos permitiendo. Y como decía la diputada al principio, ¿qué sociedad estamos creando si permitimos la violencia? Si no legislamos en su contra y si no trabajamos en su contra. ¿Qué sociedad estamos permitiendo? Sabemos que la violencia sobre los demás animales es la base de la violencia también hacia los humanos. No van por carriles separados. Entonces, sacar el eje de la violencia como política pública, que es lo que tenemos hasta ahora, dejaría de debilitar el Estado de Derecho, que hoy se encuentra tan debilitado. Sabemos, no desde la Declaración de Cambridge, esta declaración hermosa del 2012, donde los
neurocientíficos más prestigiados y prestigiosos del mundo definieron, por fin, que los demás animales sienten, lo sabíamos desde Darwin. Que no nos hagamos cargo es otra cosa, pero desde Darwin sabemos que los demás animales sienten y tienen conciencia. Es una verdad de perogrullo. A mí repetirla es como un montón, pero bueno, si hay que repetirla hasta el infinito lo haremos. Y si sufren, y si sienten, y si sufren, es porque tienen que ser protegidos. Y ahí está la esencia del derecho. Esta es la verdadera esencia del derecho. Y como operadores del derecho, tenemos que hacernos cargo. Tenemos un deber moral, un deber legal y un deber jurídico. Y los demás animales son, en este sistema y en nuestras manos, son los individuos completamente vulnerables. Son los que sufren la violencia absoluta. No votan, no litigan, no tienen ese tipo de acción política, pero su causa sí es política, porque estamos hablando de la violencia absoluta, la violencia edificante sobre la cual surgen los demás tipos de violencia. Y permítanme algo incómodo, no somos la especie más importante. Somos una especie más en este planeta, junto a millones de especies, creada o constituida por individuos que sienten y que sufren y que sus derechos básicos están siendo permanentemente violentados. Sus derechos básicos. Bueno, estamos pidiendo derechos humanos para los animales, estamos pidiendo derechos animales para los demás animales, pero en lo que sí somos superiores es en crear los niveles más altos de violencia y justificarlos con cualquier argumento falaz. Así que esta falacia de la superioridad humana, enhorabuena que la podamos ir superando para crear un mundo diferente. Y cierro con dos preguntas que la explotación animal, el uso y la explotación de los demás animales nos interpela. Sangría de yeguas en este caso. Dos preguntas neurálgicas que les dejo aquí y que tienen que ver con lo que está sucediendo en la Comisión Europea o va a suceder este año, que es se va a debatir prohibir la importación de la PMSG. Porque claro, Argentina y Uruguay producen la violencia. Ellos le importan. Porque si bien no está prohibida en Europa, socialmente está mal vista. Y no se animan a crear industrias más que Islandia, que la está prohibiendo, porque socialmente, la importancia de las leyes sí, eso lo debo reconocer, pero a veces se escucha tanto a la sociedad que no hace falta crear otra ley. Lo decían las compañeras antes. En Argentina no tenemos una ley que la prohíba, pero sí tenemos la ley penal, por la cual, sin miedo a equivocarme, confirmo que las sangrías de yeguas son un delito. Y quienes la practican son delincuentes. ¿Les gusta a los fiscales o no les gusta a los fiscales? Si el derecho y los operadores del derecho no intervienen para evitar el sufrimiento estructural, sistemático, sangría de yeguas se caracteriza por una crueldad estructural e inherente. No hay sangría de yeguas sin violencia y crueldad. Luego habrá operarios que ejercen violencia extra. Habrá situaciones donde hay violencia extra, pero sangría de yeguas preñadas requiere crueldad y violencia para ser en sí misma, es inherente a ella. Entonces, si el derecho y sus operadores no intervenimos para evitar este sufrimiento extremo, sistemático, lucrativo, que de ninguna manera mueve la aguja de ningún país, ¿para qué existe el derecho entonces? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos los legisladores? ¿Qué hacen los legisladores? ¿Qué hacemos los abogados? Si el derecho no existe para eso, ¿para qué existe el derecho? ¿Para qué lo invocamos? ¿Para quiénes existe el derecho entonces? ¿Para proteger a los más débiles o mantener un status quo? Y si la propuesta es continuar con la violencia, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué tipo de sociedad vamos a dejar? La protección de los demás animales, en este caso las yeguas preñadas, no es una cuestión de sensibilidad individual, si bien adhiero a lo que decía el expositor al principio, de que en buena hora la sensibilidad en esta sala democrática, o algo así, parafraseándote, no es una cuestión de sensibilidad a niveles subjetivos, a niveles privados, sino que es una cuestión jurídica de Estado y una cuestión política. Y ojalá estemos a la altura de dar ese debate y de por fin prohibirla en este 2026. Muchas gracias.
Definitivamente, este tema es un tema político y a mí me gustaría, sí, dar cuenta de lo que implica que estemos todos acá hoy y de lo que implica que esto haya sido posible. Estamos hablando de una coordinación interpartidaria por un tema animal que es, yo diría que inédito. Me animaría a decir que es inédito. Se trata de la coordinación de Identidad Soberana, compañeros del Partido Verde Animalista, el PERI, el Partido Colorado, también de legisladores y parte de los equipos de legisladores del Frente Amplio, de Cabildo Abierto. Me parece que esto es clave porque se trata de colocar a los temas relevantes en la agenda. Y tema relevante como la sociedad multiespecie en la que vivimos, debe haber muy pocos. Porque ver nuestra sociedad como una sociedad de individuos de diferentes especies atravesados por diferentes tipos de explotación y de violencia implica tener una mirada amplia. Es muy difícil abordar problemas como la violencia, la seguridad, la salud, sin abordar aquello que nos atraviesa a todos los individuos independientemente de nuestra especie. Y esto es algo que se va a tener que discutir en muchísimas instancias, muchísimos temas van a tener que empezar a abordar también transversalmente lo que implica convivir con otros animales. Este es un gran paso para empezar a poner estos temas de manera amplia sobre la mesa. Pero en el caso puntual de la existencia de granjas de sangre en el Río de la Plata, en nuestro país particular, no podemos mirar para otro lado y pensar que acá no hay intereses creados que lo sostengan, porque definitivamente, como ya se ha dicho en este lugar, no hay quienes puedan defender la existencia de granjas de sangre en Uruguay a menos que tengan intereses económicos en que esto se sostenga. Yo desafío a aquellos que quieran defender las granjas de sangre a que lo hagan con argumentos que no sean netamente económicos y que afecten a sus bolsillos. Porque si hay algo que hoy deberíamos destacar es que este negocio es un negocio de unos pocos, que se llenan los bolsillos, algunas familias, y nada más, ni siquiera es un negocio país. Yo soy activista, soy animalista, mi defensa es una sociedad multiespecie justa, la defensa de los derechos de los animales, pero si vamos a hablar en términos políticos, la existencia de sangrías de yeguas no mueve la aguja económica del Uruguay. No hay intereses económicos que se estén vulnerando si defendemos la dignidad de las yeguas. Al contrario, porque también tenemos que decir que si Uruguay es un país que defiende la ganadería, no es mi caso, como sabrán, pero si es un país que defiende la ganadería, el sello de bienestar animal que el Ministerio de Ganadería quiere sostener, se sostiene justamente en que los animales no sean sometidos a las crueldades absolutas que existen en las granjas de sangre. No voy a desarrollar yo lo que sucede en las granjas de sangre porque para eso la doctora Miotti y yo somos representantes en Argentina y en Uruguay de estas dos ONGs internacionales, de Alemania y de Suecia, que han hecho las investigaciones para que nosotros no tengamos que explicarlos, para que se pueda ver lo que sucede. En 2018 se hizo una investigación con cámaras ocultas que dio cuenta de lo que sucede en los lugares de extracción de sangre. Posteriormente a esto se hizo lo que se llama un lavado de cara de bienestar animal, se intentaron hacer muchas regulaciones. Siempre parece más fácil intentar regular que cortar por lo sano y decirle no a las cosas que están mal. Estas regulaciones no solamente fueron ineficientes, además es imposible de controlar. Como planteó el ingeniero Vega, asistir a estos locales, a estos lugares, implica coordinar esa asistencia, porque por supuesto que el ingreso implica que las condiciones estén organizadas para que se vean. ¿Qué pasa cuando nadie mira? Lo que pasa cuando nadie mira lo saben únicamente quienes trabajan en eso y las yeguas que lo padecen. Y ahora, gracias a estas investigaciones, también lo sabemos nosotros. Y también somos responsables nosotros. Los legisladores, por supuesto, el Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas. Y nosotros como sociedad civil
también porque somos aquellos que llamamos la atención, que denunciamos, que levantamos la voz y que exigimos a los legisladores y a los actores políticos que tomen cartas en el asunto y que hagan lo que tienen que hacer. Porque es responsabilidad de todos, de toda la sociedad. No es un tema menor y además no es un tema con el que ya podamos mirar para el costado. Así que, si les parece, vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos de la última investigación que se hizo entre 2023 y 2025, que ya está publicado para Uruguay en el canal de YouTube de la ONG Trato Ético Animal y que tiene que ver específicamente con el negocio de la sangre de yeguas preñadas para estos dos países. El negocio de la sangre de yeguas preñadas en Argentina y Uruguay está siendo duramente cuestionado. Ambos países son conocidos por su amor a los caballos. Para muchas personas, los caballos son animales de compañía, como perros y gatos. Las imágenes perturbadoras de la sangría de yeguas, difundidas por los medios desde hace 10 años, generan indignación social y debate político. 10.000 yeguas se mantienen en Uruguay y Argentina en granjas de sangre bajo condiciones crueles. Cuando están preñadas, su sangre contiene la hormona gonadotropina coriónica equina, conocida como PMSG. Durante un máximo de 11 semanas, se les extraen hasta 10 litros de sangre por semana. Pero, ¿dónde están los miles de potrillos? No llegan vivos al mundo. Son abortados entre los 110 y 130 días de gestación, para que la yegua quede preñada 2 veces al año. La PMSG se comercializa a precios que superan a cualquier droga. 100 gramos de polvo puro de PMSG generan a los granjeros de sangre 1.5 millones de dólares. Las ganancias no benefician a los caballos. Después de pocos años, las yeguas están enfermas, exhaustas o gravemente lesionadas. Una vez inútiles, son enviadas al matadero o mueren abandonadas en algún lugar del campo abierto. Las víctimas están en las granjas de sangre y en los potreros asociados. Nos acercamos con tomas aéreas. Grandes manadas de yeguas muestran que es temporada de sangre en Argentina y Uruguay. Lo mismo ocurre en la granja de sangre Sintex, Uruguay. Actividad frenética, caballos en pánico. Y una y otra vez, caballos heridos, como esta yegua Pinta, cuyo estado más tarde será evaluado por un especialista. Granja de sangre La Paloma, Uruguay. Actividad frenética y golpes para separar a los caballos o forzarlos a entrar por el corredor de arreo. Granja de sangre Biomega, Uruguay. Aquí filmamos brutales extracciones de sangre en 2018. El granjero de sangre, Booking, es veterinario y sostiene en un artículo científico la opinión de que el nivel de PMSG en la sangre es más alto cuando las yeguas están en mal estado físico. Los trabajadores arrean a las yeguas hacia las cajas de extracción. Les infunden miedo. Los caballos solo conocen el contacto de los seres humanos cuando son arreados y golpeados, cuando se les inserta una cánula de gran calibre en la vena yugular.
cuando tras 11 semanas de extracción de sangre se les arrebatan sus potrillos mediante un aborto manual. Para ellos, el contacto humano significa agitación, golpes, sujeción, miedo a la muerte, dolor y pérdida. Exhaustas, apáticas o en pánico, las yeguas salen de las cajas. Sacuden el cuello y cuerpo como reacción al estrés, como si quisieran liberarse de lo vivido. Las cabezas gachas muestran su agotamiento. Exhaustas, permanecen en pie en el corral. Algunas están heridas, otras se echan al suelo. El mal cuidado, las sangrías agotadoras y la sujeción en las cajas de extracción tienen consecuencias. Hasta la muerte. Descubrimos una yegua muerta en el estanque que sirve como bebedero. Mostramos a Guillermo Cancela, veterinario y vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Medicina Equina, imágenes de Uruguay y Argentina. Vemos caballos heridos en medio de las manadas en todas las granjas de sangre. Esa es mucho más delicada. Aparenta ser una lesión no tan crónica como las anteriores, con un inminente riesgo de contaminación de las estructuras adyacentes, ¿no? Está justo en una articulación una de las de mayor movilidad, que es la articulación del menudillo, o sea que ahí hay un riesgo grande de infección, de artritis séptica y obviamente de miasis. Las heridas sin tratar siempre conllevan riesgo de un proceso inflamatorio. Quienes conocen de caballos lo saben y desinfectan incluso las heridas más pequeñas. Mostramos al doctor Guillermo Cancela una lesión que quedó sin tratar y que puede volverse mortal para la yegua. Esto aparentemente es una herida traumática que seguramente debería haber sido manejada en las primeras horas, ya con algún tratamiento quirúrgico. Heridos y cojos son abandonados a su suerte. En lugar de recibir cuidados, siguen como proveedoras de sangre. Si mueren, las reemplazan por animales baratos. Esta yegua manifiesta mucho dolor, un grado máximo de claudicación, no queriendo apoyar. Realmente, por la simple visión, uno no puede dar un diagnóstico de qué es lo que está pasando, pero sí puedo asegurar que está sufriendo. Aparentemente el manejo es conjunto, ¿no? Estaría entreverado con el resto de la manada. No sé si estará recibiendo algún tipo de analgésico, pero no creo, por el dolor que están manifestando. Acá se ve más de un animal con grados considerables de claudicación, con manejo, el mismo manejo que recibe el resto de los animales, que están aparentemente sanos, un operario que va detrás exigiéndolos. O sea, más allá de lo que es el dolor que seguramente estén sintiendo estos animales, no están siendo manejados de forma adecuada, trasladándose todos esos trayectos. Hay personal que viene haciendo un manejo general, viene arriando a la manada tanto animales aparentemente sanos como estos animales pues manifiestan un claro signo de dolor. Hay animales mancos,
hay animales claudicando en sus miembros anteriores, animales claudicando en sus miembros posteriores, y sin piedad, ¿no? Deben de mantener un ritmo, un aire de marcha de trote, o incluso a veces de galope, manifestando este tipo de dolor. No hay potreros sin víctimas evidentes. Lo que viven por dentro, con qué experiencias se carga su memoria, solo puede intuirse. Uruguayos y argentinos conviven con caballos, sienten con caballos. Por eso la indignación de la población ante estas crueldades es tan grande. Encontramos numerosas yeguas en mal estado. En el caso de esta yegua, parece que la empresa Sintex quiere ahorrarse el dinero de la eutanasia. Está demacrada hasta los huesos y deambula tambaleante por el terreno polvoriento en busca de alimento. Y una clara claudicación y una alteración a nivel de la articulación del carpo. El comportamiento de huida suele generar lesiones a nivel de miembros anteriores y posteriores. En este caso, lo mismo. Seguramente parte perfectamente pudo haber sido suelta en el campo, pero seguramente en el manejo de la rutina es una típica zona donde los animales patean, en el intento de patear se lastiman, generan ese tipo de heridas. Entonces acá vemos que una yegua que manifiesta un claro síntoma de dolor, estrés. Ahora, a lo largo de los días no se ve una mejoría en cuanto al apoyo del miembro, y lo que uno puede notar del tratamiento local es obviamente que es muy pobre y no es suficiente para este tipo de heridas. Mostramos al doctor Guillermo Cancela imágenes de la granja de sangre Biomega. El arreo hacia las cajas solo se logra con violencia. Se colocan cabrestos por encima de la cabeza para inmovilizar a los animales. Luego, los trabajadores insertan la cánula de sangría, un procedimiento que provoca pánico y dolor en estos animales semisalvajes de huida. ¿Qué tan brutalmente actúan los trabajadores? Lo muestran las grabaciones de 2018. Hoy, 7 años después, parece que casi nada ha cambiado. Un típico comportamiento de huida del caballo, en ese momento intenta huir. Por lo que tengo entendido, las yeguas que utilizan son yeguas que no tienen mucha socialización, no tienen mucho manejo previo con el humano, y obviamente que esta es una rutina estresante para el animal, ponerlo en ese tipo de box. Los granjeros de sangre sostienen que los caballos viven libres en grandes extensiones de terreno. Lo que eso significa en realidad lo muestra el ejemplo de esta yegua en la granja de sangre uruguaya La Paloma, que debería estar aislada y tratada en una enfermería. Mostramos las imágenes al doctor Guillermo Cancela. Otras yeguas que indudablemente no tienen un manejo diferenciado, es una yegua con un claro signo de dolor, una claudicación considerable, y que se tiene que trasladar para acceder al agua o lo que fuere, ¿no? Bueno, ahí se nota que está bastante complicado la disponibilidad de comida, ¿eh? Europa también es responsable de este sufrimiento. El producto Fixplant, fabricado con la sangre de yeguas maltratadas en la granja de sangre Sintex, está disponible en la Unión Europea desde 2021. Su primera autorización de comercialización la obtuvo en Irlanda. Lynn Boylan, eurodiputada irlandesa, exige, al igual que la gran mayoría del Parlamento Europeo, una prohibición de importar PMSG.
Así que, en la estrategia de la granja a la mesa en 2021, una gran mayoría de eurodiputados votó en realidad por poner fin a la producción, al uso de yeguas preñadas para producir PMSG y pidió a la Unión Europea invertir en métodos alternativos. Esa mayoría fue de 452 sobre 699 eurodiputados, así que se trató de un llamado muy claro del Parlamento Europeo para acabar con esta práctica. Uruguay avanza en esa dirección. 4 parlamentos departamentales ya prohibieron el negocio de la sangre, entre ellos el departamento de Canelones. Afirmativo. Argentina y Uruguay podrían ser paraísos para los caballos, pero existe el brutal negocio de la sangre, con el que unos pocos granjeros de sangre cosechan desde hace más de 40 años el oro rojo, a costa de las yeguas y sus potrillos, a costa de una cultura estrechamente vinculada con los caballos. Como verán, esto no se trata de especulaciones, no se trata de intuir lo que sucede, se trata de una realidad, y una realidad que está frente a nuestros ojos. Finalmente, las responsabilidades donde deben estar. Recientemente decíamos que esto es un tema político y que hay una coordinación y un interés que atraviesa a todos los partidos. Pero hoy el Frente Amplio es gobierno. Hoy el Frente Amplio tiene mayorías parlamentarias en el Senado. Hoy el Frente Amplio puede construir sus consensos con facilidad en diputados. Y hoy existen 2 proyectos de prohibición tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Lo que no hay son excusas. Gracias.